Muy bien, ahora este es el noveno problema, el 5.5-1, y tenemos en este caso este circuito de aquí donde tenemos la corriente. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea más claro, un poco menos de zoom. Muy bien, tenemos aquí lo que viene siendo una fuente de corriente de 0.25 amperes, o que es igual a un cuarto de amper, conectada a dos resistencias, que olvidé ponerle el valor aquí, que es de 50 ohms y esta es de 50 ohms. Dos de 50 ohms, hay que averiguar cuál es el valor de estas dos resistencias y el valor de esta fuente de voltaje. Lo que nos dice el problema es que aquí está lo que tenemos que averiguar, y nos da como notas que la corriente en cortocircuito es 0.5 amper, que es igual a un medio de amper, y la resistencia de Thevenin son 20 ohms. Para empezar, pues ya que lo vamos a usar más adelante, vamos a sacar cuál es el voltaje de Thevenin para saberlo de una vez. Entonces, para eso vamos a plantear el la ecuación. El circuito, sabemos que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, o que es la corriente de Norton, que es la corriente en corto. Y entonces el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia por la corriente. Tenemos que es la resistencia por la corriente, entonces son 20 ohms por la corriente, un medio de amper. Un medio de amper. Y nos da como resultado el voltaje de Thevenin, que sería 10 volts. 10 volts, ya lo tenemos el voltaje de Thevenin y lo vamos a usar más adelante. Vamos a poner aquí, voltaje de Thevenin es igual a 10 volts. Ya lo tenemos. Muy bien. Entonces ya lo tenemos, y a continuación pues tenemos que la corriente en cortocircuito es del punto A al punto B, esta que teníamos aquí. Igual el voltaje es de A a B, pero pero sin interactuar con esta resistencia que tenemos aquí. Entonces, para, para averiguar primero el voltaje que tenemos aquí abajo, hay que despejarlo, sacando el problema como lo sacaríamos, eh, sacando la corriente en cortocircuito. Entonces, para eso vamos a primero plantear de acuerdo a Norton, el siguiente circuito, donde tenemos la fuente conectada a la resistencia esta que ya sabemos. Otra resistencia, esta es de 50, esta es de igual de 50, esta es de un cuarto de amper la fuente. Tenemos aquí la fuente que tenemos que averiguar. Aquí tenemos otra resistencia, y aquí tendríamos el nodo A y aquí el nodo B. Tendríamos aquí el cortocircuito hecho, ignorando la resistencia que teníamos acá. Permítame. Muy bien, tendremos aquí el cortocircuito y sabemos que la corriente que circula por el corto son ese medio amper que nos indicaba acá. Por aquí circulan medio amper. Un medio de amper circula por acá. Recordando que esta es la resistencia 1, y teniendo el planteamiento así, sabemos que cuando está un cortocircuito entre una resistencia, si se dan cuenta, la corriente iría por aquí, pero ya no pasaría por aquí porque tiende a irse por el camino más fácil, entonces se va ignorando este voltaje ese, va a ignorar entonces la resistencia, y pues prácticamente es como si no existiera. Y si es como si no existiera, pues prácticamente habría que ignorarla, y simplemente la vamos a ignorar, ya que es como si no existiera por el cortocircuito. Entonces vamos a establecer ahora las corrientes, ya que sabemos que por aquí no pasa nada de corriente. Sabemos que por esta resistencia circula ese medio de amper, que viene un cuarto de amper por acá. Un cuarto de amper sube un cuarto de amper. Entonces eso quiere decir que por aquí tiene que llegar otra corriente que tiene que sumarse a este cuarto de amper para hacer un medio. Entonces aquí debería de ir igual un cuarto de amper, debería de circular por acá abajo.
Esto quiere decir que por aquí abajo también circula ese mismo medio ampere. Medio ampere aquí se divide en dos, para acá y para acá. Ya tendríamos las corrientes establecidas. Y ya que tenemos las corrientes, pues podemos sacar cuáles son los voltajes. Aquí olvidé apuntarle. No, sí está apuntado. Vemos que está abajo, es 50 ohms. Este es de 50 ohms, no se ve muy bien. Ahí está, 50 ohms es esta. Entonces podemos sacar los voltajes de una vez. Para los voltajes sabemos que es resistencia por... Para sacar el voltaje es resistencia por la corriente. Entonces con ello podemos sacar cuánto valen las corrientes de acá. Permítame. Que en este caso sería esto 50 por este 1/4. Y 50 por 1/4 son... déjenme lo saco mejor. Vamos a hacer esto. Esto mismo lo vamos a hacer pero aplicando aquí la ley de Kirchhoff de voltaje. De una vez pues prácticamente es lo que íbamos a hacer. Entonces tenemos aquí los voltajes que entran y los voltajes que salen. Tenemos aquí primero este voltaje de aquí, que son el 1/4 de ampere por esos 50 ohms, más aquí tenemos la otra, el 1/2 de ampere por igual los 50 ohms que teníamos ahí, menos el voltaje de la fuente es igual a 0. Entonces sacando cuentas de aquí, pues despejando el BS, nos saldría que igual BS sería igual a 25 más 25 más 25 medios, esto más esto es igual al voltaje de la fuente. Entonces el voltaje de la fuente nos daría 75 medios de volt. Y ya tendríamos el... Ay, no se vio. Aquí está. Y ya tendríamos el voltaje de la fuente. Y ya con esto la podríamos sustituir en la parte de aquí arriba. Aquí. Serían 75 medios de volt de la fuente. Que circulan aquí igual de mayor a menor. Y voy a remarcarlo aquí. Por si acaso. Muy bien, entonces ahora ya tenemos dos valores. Tenemos el voltaje de la fuente y tenemos el voltaje que circula en cortocircuito. Entonces simplemente nos queda sacar cuál es el valor ya tenemos el voltaje. Hay que sacar el valor de las resistencias ahora. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el voltaje de aquí. Nos queda sacar cuál es el valor de la resistencia número 1, que es el valor que nos están pidiendo. Y en este caso pues vamos a dibujar el circuito como quedaría para sacar el voltaje de Thevenin. Entonces aquí vamos a poner Thevenin. Y pues voy a redibujar el mismo circuito. Muy bien, y nos quedaría pues tal que así, ¿verdad? Tenemos aquí exactamente el mismo circuito, la misma resistencia, perdón, la misma fuente de corriente, las mismas resistencias y la R1, que en este caso pues aquí, como es para el voltaje de Thevenin, ya lo tenemos. Vamos a reemplazar aquí en este caso el voltaje de Thevenin, que es el que sacamos acá, reemplazando esto con 10 volts. 10 volts y eso equivale a nuestro voltaje Thevenin de mayor a menor potencial. Entonces ahora para sacar cuál es el valor de la resistencia hay que sacar cuál es la corriente que circula aquí. Para ello simplemente podemos proponer corrientes y como no sabemos ninguna pues simplemente podemos establecerlas por lógica. Sabemos que por acá va 1/4 de ampere, 1/4 de ampere,
y por acá se tiene que sumar a esta de acá, o pues realmente se puede poner en cualquier dirección, ¿verdad? Yo la voy a poner así, en dirección hacia allá, y pues suponiendo que por aquí sube una corriente I, una corriente I, viene por acá la corriente I más un cuarto de amper, y por aquí se va el un cuarto, y por aquí se va la corriente I. Entonces por aquí circula I más un cuarto, y por aquí circula de arriba para abajo I más un cuarto. Y más un cuarto, no sé si se alcanza a ver bien, voy a ponerlo aquí mejor. Y más un cuarto de amper, es la corriente que circula de aquí para acá. Ya tenemos la corriente, y para calcularla simplemente hay que utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje para despejar la corriente que necesitamos. Entonces en este caso, como ya tenemos el sentido, pues vamos a establecerla en este mismo sentido. Ley de Kirchhoff de voltaje, y vamos a pues, escribirlo aquí abajo. Sería, tenemos aquí las corrientes que tendríamos aquí, los 10 volts, porque hay que acordarnos, es de voltaje. 10 volts, en este, sí, 10 volts más los un segundo, serían los 10 volts más el voltaje, este voltaje, bueno, perdón, sería menos este voltaje, así que voy a ponerlo mejor más este, que es el voltaje, 50 ohms por un cuarto, por I más un cuarto, sería 50 por I más un cuarto, más es la corriente de aquí, el voltaje que tendríamos acá, que sería 50 I, ya multiplicándolo por la corriente, y sería menos la corriente de la fuente, que serían 75 medios, 75 medios de volt, y eso nos debe de dar 0. Entonces, para despejarlo, habría que sacar aquí exactamente los mismos, 10 más 50, 50i más, tenemos aquí un cuarto por 50, un cuarto de esto, sería, permítanme, déjame lo saco, listo. Tendríamos entonces aquí 25 medios más 50i menos esos 75 medios. Esto es igual a 0. Entonces tendríamos, sustituyendo todo, 25 medios menos 75 medios, nos quedaría 50 medios. Nos quedaría 10 menos 50 medios más 100 y es igual a 0. Entonces 10 menos 50, 10 menos 50 medios serían, suponiendo un imaginario aquí, para convertir este en medios serían 20 medios, 20 menos 20 medios serían menos 30 medios es igual a menos 100 y pues simplemente hay que ponerlo, hay que pasar esta i para el otro lado y cambiando de una vez todo el signo. Ay, no se estaba viendo, una disculpa. Hay que pasarlo para el otro lado. Si se dan cuenta, pues simplemente hay que multiplicarlo aquí por un negativo para que te quede todo positivo. Entonces esto prácticamente puede quedar positivo, simplemente esto se pasa para este lado y este para este lado, y tendríamos que sería 100 y es igual a 30 entre 2. Este 100 está multiplicando y pasaría a dividiendo. Entonces 30 entre 2 es 15.
De una vez lo voy a sacar acá. Voy a pasar para acá. Sería I es igual a 15 entre 100. 15 entre 100, ya pasando dividiendo y resolviendo esto, tendremos 15 entre 100. 15 entre 100 es igual a 3 veinteavos de ampere. Y aquí sería la corriente I que circula por aquí, que circula por esta parte de aquí. Y la corriente que circula por esta parte de aquí sería esa corriente I, que son esos 3 veinteavos entre... No, para la corriente que circula es esto, 3 más un cuarto de ampere. Más un cuarto de ampere. Es la corriente I más el un cuarto de ampere que teníamos. Y nos daría un resultado de 2 quintos de ampere. 2 quintos. Aquí está, igual a 2 quintos de ampere. Es la corriente que circula por esta resistencia. Y pues ya tenemos aquí el voltaje de la resistencia y la corriente. Entonces ya podemos sacar cuánto es la resistencia 1. Resistencia 1 es igual a esos a los 10 volts. 10 volts entre voltaje entre corriente 2 quintos. Y eso es igual, si hablamos aquí 1, ley de la tortilla, 2 por 1, 2, para abajo, y 5 por 10, 50. Permítame. Y esto nos daría un total de 25 ohms. Entonces tenemos que R1 es igual a 25 ohms. Aquí lo tenemos. Y pues ahí está todo el proceso que hicimos. Muy bien.